Se convirtió en la gran joya de la Masía y se ganó la confianza de un Guardiola que parecía verle como el relevo perfecto de Xavi Hernández. Sin embargo, con la llegada del hijo pródigo al Camp Nou, terminó marchándose e inició un nuevo camino que desembocó en un oscuro infierno. Hoy, en Historias de Venom, Thiago Alcántara. No es fácil abrirte camino en un mundo de genios si no aportas algo distinto, diferente o único. Eso mismo debió pensar Thiago Alcántara cuando se propuso el más que complicado reto de llegar al primer equipo del Barcelona. Por sus venas corría talento, clase y fútbol. Mucho, pero mucho fútbol. Pero el hijo del mítico Maciño sabía de primera mano que si ya era complicado ganar la carrera en la Masía, mucho más aún era tener presencia en un centro del campo donde estaban Xavi, Iniesta y Busquets. No obstante, Thiago no era el mediocampista al uso que estábamos acostumbrados a ver. Él se permitía el lujo de saltarse las normas preestablecidas en el manual del buen mediocentro, para dejar destellos y acciones que nos hacían recordar que el fútbol, aunque muchos no lo admitan, más allá de un deporte, es también un espectáculo. Por ello, deslumbró en el Barça B, donde excompañeros suyos, como Abraham González, le recuerdan así: subió al filial con nosotros, tenía solo 17 años y joder, llamaba mucho la atención por la calidad que tenía, y sobre todo, la confianza en sí mismo. Tenía una personalidad de la hostia y eso le hacía aún mejor. Era casi imposible quitarle el balón. Era un lujo tener a alguien así en un filial llamado a hacer grandes cosas. De hecho, con Luis Enrique a los mandos, aquel Barça B alcanzó la cuarta posición en segunda división, cuajando la mejor actuación de su historia y dejando a Thiago como la gran revelación. La categoría de plata se le quedaba pequeña, eso era evidente, y Thiago necesitaba empezar a foguearse en la élite, y Pep Guardiola era consciente de ello. El técnico catalán, acostumbrado a confiar en gente de la casa, empezó a contar cada vez más con el hispano-brasileño. Todo apuntaba a que en el Camp Nou se estaban sentando ya los mimbres para que más pronto que tarde el canterano cogiese el relevo de, por ejemplo, Xavi Hernández. Pero en el verano de 2011, al mismo tiempo que Thiago se preparaba para tener un mayor protagonismo en el primer equipo, el Barça cumple el deseo de su afición y rescata al hijo pródigo, Cesc Fábregas. Y ahora sí que sí, toda la hoja de ruta marcada por Thiago y su entorno se transforma por completo. Llegamos al verano de 2013 y se desata la tormenta. Thiago es plenamente consciente de que cumplir uno de sus objetivos iba a ser muy complicado. Era joven, necesitaba de minutos y continuidad, pero en el Barça este escenario estaba lejos de darse, y Tito Vilanova, entrenador del combinado azulgrana por aquel entonces, se lo hizo saber. El run de que Thiago podría marcharse empezaba a recorrer la prensa deportiva, que recordaba una frase del propio futbolista en el año 2011: mentiría si dijese que mi sueño es triunfar en el Barcelona, mi sueño es triunfar en el fútbol. Y pese a tener contrato hasta 2015, Thiago empezó a escuchar ofertas. Varios clubes importantes de Europa querían contar con él en sus respectivos proyectos, y además eran plenamente conscientes de que el no haber jugado el 60% de los partidos en el primer equipo, su cláusula de rescisión bajaba de los 90 millones a los 18. Vamos, una auténtica ganga. Finalmente, de entre todas esas propuestas, la que terminó por convencer a Thiago para salir de casa fue la del Bayern. Guardiola había aterrizado recientemente en el club bávaro y no se había olvidado de un Thiago que, tras recibir la llamada de su gran valedor, terminó haciendo las maletas rumbo a la Bundesliga. Los alemanes, que podrían haberse llevado al futbolista por 18 millones, aceptaron en cierta medida negociar con el Barcelona, al que terminaron pagando 25 kilos. De este modo, tras 101 partidos desde que debutó en mayo de 2009, Thiago se despedía de una afición culé que se preguntaba si el Barça había gestionado bien el caso Thiago y si quizás en un futuro próximo se iban a arrepentir de haberle visto salir. Mientras tanto, el jugador afrontaba un gran reto en su carrera. Una vez más, llegaba a uno de los equipos más potentes del mundo, pero en esta ocasión su rol sería totalmente distinto. El Bayern le tenía preparada la llave de la titularidad y los mandos del centro del campo. Debía convertirse en uno de los puntales de la plantilla y la verdad que en cierto modo lo consiguió. Thiago fue importante para todos y cada uno de los entrenadores con los que convivió en los vestuarios del Allianz Arena. Primero Guardiola, luego Ancelotti y por último Hansi Flick, aquel con el que ganó el famoso sextete y mostró un nivel sublime dentro del terreno de juego. Pero déjame decirte que no todo fueron alegrías para Thiago durante su etapa en el Bayern. Allí también experimentó lo cruel que pueden llegar a ser el deporte cuando los problemas físicos empiezan a aflorar y poco a poco van convirtiéndose en tu compañero de viaje. Ya estando en el Barça, Thiago sufrió una cantidad importante de lesiones, pero en Alemania esta circunstancia se recrudeció todavía más. Como se puede recrudecer este vídeo si no muestras tu apoyo dándole un buen like y suscribiéndote al canal. Desde que llegó a Múnich, Thiago no disfrutó de una sola temporada sin tener que verse obligado a parar en algún momento por lesión. En 7 años en la Bundesliga se perdió 163 partidos por dolencias físicas. Vamos, una auténtica barbaridad. Y lo peor es que no pudo ponerle remedio, sino más bien todo lo contrario. Como te decía antes, pese a las lesiones, Thiago Alcántara brilló en el Bayern de Múnich, donde demostró ser uno de los mejores centrocampistas del viejo continente. Por eso, en 2020, el Liverpool de Jürgen Klopp se lanzó por él y el futbolista aceptó el reto. Los Reds pagaron 22 millones de euros y Thiago se marchaba a la Premier League en busca de nuevas
nuevas e ilusionantes metas. Pero lo que parecía otro paso adelante en su trayectoria terminó convirtiéndose en todo un calvario. Y todo arrancó en diciembre del año 2021. El centrocampista sufría una lesión en la cadera y en un principio dicho contratiempo no era preocupante, así que Thiago estuvo de baja alrededor de un mes. Cuando ese tiempo pasó, regresó a los entrenamientos habituales junto al resto de compañeros y a empezar a tener minutos de nuevo sobre el césped. Todo parecía estar bajo control, pero lo que nadie sospechaba es que la lesión en la cadera sería un punto de inflexión definitivo en su vida, puesto que se convertiría en el detonante de muchos más problemas musculares en un futuro no muy lejano. A medida que las semanas pasaban, Thiago no terminaba de estar al 100%. Es más, en febrero de 2023, unas molestias en el flexor de la cadera le vuelven a obligar a parar en seco, aunque esta vez por un tiempo mucho mayor. Fueron 2 meses los que Thiago Alcántara necesitó para recuperarse de este último contratiempo, y acto seguido solo pudo disputar 60 minutos repartidos en 3 partidos antes de volver a lesionarse de la dichosa cadera. Era el mes de abril y Thiago tenía que volver a empezar. La cosa se estaba poniendo muy seria. Pasaba un mes, otro y otro, sin rastro de Thiago Alcántara en el verde, y así permaneció casi 10 meses. No volvimos a ver jugar al ex del Barça y del Bayern de Múnich hasta el 4 de febrero de 2024. Ese día entró al campo sustituyendo a Joe Gómez en los últimos minutos de un partido frente al Arsenal. La alegría obviamente era inmensa. Thiago lo había pasado realmente mal y su único objetivo era volver a vestirse de corto y tener la oportunidad de mostrarle a la afición del Liverpool que todavía tenía mucho fútbol que regalarles, pese a que su etapa en el club no hubiese comenzado de la mejor forma posible. Pero toda esa alegría terminó convirtiéndose una vez más en frustración cuando días más tarde volvía a sufrir una lesión que prolongaba su agonía. Jürgen Klopp, su entrenador, salía a rueda de prensa y confirmaba que algo en Thiago Alcántara no iba bien. ¿Estábamos ante el final de Thiago? La respuesta, lamentablemente, fue un sí rotundo. Esos 5 minutos ante el Arsenal fueron los únicos que jugó Thiago Alcántara en todo el curso 2023-2024. Un bagaje muy pobre que propició su salida del Liverpool en el momento en el que expiró su contrato el 30 de julio de 2024. Había muchas expectativas por saber qué sería del futuro de Thiago y por ver cuál sería su próximo equipo. Se rumoreó durante días con su más que posible regreso a la Liga Española, pero lo que terminó ocurriendo es que colgó las botas a los 33 años de edad. No había garantías suficientes de que esa cadera le permitiera seguir jugando al más alto nivel, así que con todo el dolor de su alma tuvo que decir adiós al fútbol de forma muy temprana. Gracias fútbol, siempre estaré dispuesto a devolverte lo que me has dado. Así es como se despedía Thiago en sus redes sociales. Inmediatamente después, y en un movimiento que pocos se imaginaban, se unió al staff técnico de Hansi Flick en el Barcelona. Thiago regresaba a casa con un papel muy diferente y dispuesto a formarse como entrenador de la mano de un técnico que le conocía muy bien. Y por cierto, si te ha parecido que la historia de Thiago tiene miga, la de Flick ya ni te cuento. Fue capaz de lo mejor y de lo peor en su país, y si no te lo crees, corre y échale un vistazo al vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que el Barça se equivocó en su día dejando salir a Thiago Alcántara, o viendo su historial de lesiones quizás fue una buena decisión? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.